Buen día, compañeros de operación, asistentes. Vamos a celebrar un pleno extraordinario y el primer punto, evidentemente, es la ratificación del carácter urgente de la sesión. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? El segundo punto es dación de cuenta de la información a suministrar al Pleno sobre la ejecución de los presupuestos y los movimientos de la tesorería correspondiente al primer trimestre del año 2014. Y el punto número 3 solicitud al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de ampliación de la carencia y bajada del tipo de interés de los que somos formalizados al amparo del Real Decreto Legislativo 4/2012. Señor alcalde, una pregunta para yo te preguntaba al señor secretario si el voto de urgencia, la votación que había 9 votos, es correcta. Ha sido 9 votos a favor del PP, ¿no? Y ha puesto abstención. ¿Son suficientes votos? ¿Eh? ¿Son suficientes votos para continuar? Sí, efectivamente, la ratificación del carácter urgente de una sesión solamente requiere mayoría simple, no así la declaración de urgencia que se efectúa para las mociones de urgencia en un pleno ordinario, que hay mayoría simple. Continuamos con el Pleno y, como hemos dicho, el punto número 3, el dictamen de la Comisión. También es favorable, no 6 votos a favor, 2 en contra del PSOE y 2 abstenciones de Izquierda Unida y de PP. Carlos Pino tiene la palabra. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días, público asistente y compañeros de corporación. La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acordó el 24 de abril flexibilizar las condiciones financieras para facilitar a las entidades locales la devolución de los préstamos de la primera fase del plan de pago a proveedores, aquella que nos cogimos con el Real Decreto Ley 4/2013. Ha planteado varias opciones a las que acogerse. Ampliar en un año más de carencia, es decir, se tenía 10 años y eran 2 de carencia y 8 de amortización. Y la primera de las opciones era ampliar un año más, de 2 a 3, con los mismos años de carencia, y reducir los tipos de interés en 131 puntos básicos. La segunda de las opciones es reducción máxima del tipo de interés en 140 puntos básicos. Y por último, para las entidades locales que se encontrasen en el título 2 del Real Decreto Ley 8/2013, que es el segundo plan de pago a proveedores, ampliar de 10 a 20 años con la carencia de 2 pasar a 4 años y reducir los puntos básicos en 41 puntos básicos, es decir, 0,4 puntos de interés. Entonces el acuerdo, eso trae una serie de condicionantes y el acuerdo que traemos hoy es acogernos a la modalidad B propuesta por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que es la ampliación del periodo de carencia de los préstamos formalizados por procedimiento en el marco del Real Decreto Ley 4/2012, acogerse a la modificación del tipo de interés de los préstamos formalizados del ya citado Real Decreto Ley 4/2012, de forma que este sería el de único trimestral más 3,94 puntos básicos, aumentando un año la carencia. Segundo, consecuentemente con lo anterior, y se ratifica en el siguiente plan de ajuste aprobado por el Ayuntamiento. Hay que ratificarse en el plan de ajuste del que soportó el primer plan de pago de proveedores, hay que ratificarlo. El punto tercero, acogerse a la entrada de facturas electrónicas de la Administración General del Estado, de acuerdo con lo previsto en la Ley 25/2013, 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación de registro contable de facturas en el sector público. Esto hasta ahora no era posible porque el Ministerio no lo tiene al uso, pero está en ello, y cuando sea posible se incorpora una adenda diciendo que cuando sea posible incorporarse, habrá que incorporarse. Igualmente hay que
a incorporarse a la plataforma Emprende 3 de forma automática, prevista en el acuerdo con el ministro para impulsar y agilizar los trámites para el inicio de la actividad empresarial el 24 de mayo de 2013. Igualmente, esta corporación municipal acuerda la sustitución al menos de un 30% de las vigentes autorizaciones y licencias de inicio de actividad económica por declaraciones responsables, de acuerdo con el proyecto de la Ley 20-2013 de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado y elaborar un informe de evaluación de las normas de la entidad local que deben modificarse por resultar incompatibles con la Ley 20-2013 de 9 de diciembre, de acuerdo con las directrices fijadas por el Consejo para la unidad de mercado. Acogernos a este plan va a llevar un ahorro en toda la vida de lo que le queda a los préstamos hay que recordar que nos acogimos por valor de en torno a 23 millones de euros y esto va a reportar unos ahorros para esta Santa Casa, como me gusta decir, por valor de 764.055 euros, liberando recursos de tesorería del año 2014 y 2015 por valor de 1,6 millones y 1,4 millones respectivamente. Buenos días, compañeros de corporación, ciudadanos presentes y oyentes. Hoy se nos trae en un pleno extraordinario urgente una nueva medida para los municipios. El concejal de Hacienda ha explicado, tal como dicen los técnicos, exactamente las cosas que hay que hacer, pero no lo ha explicado como yo le llamo, o me gusta llamar, en el román palabra. ¿Esto qué significa? Que tenemos que cambiar el rumbo del Rincón de la Victoria. Estamos intervenidos, desde que se pidieron los préstamos ICO, y por lo tanto no se está llegando a los ajustes, no tenemos tanto superávit como hace unos meses, ahora tenemos que guardar unos dineros y todo esto nos lleva, como dicen nuestros técnicos, a modificar la salud. Estamos hablando de la forma de lo que hay que hacer. En el siguiente punto hablaremos exactamente de las medidas económicas y políticas que tenemos que tomar. Pero yo quiero decir todo esto para conocimiento de la segunda intervención del siguiente punto que vamos a tener, para que vayamos viendo un poco en qué situación nos estamos encontrando. Probablemente escuchemos aquí hoy de que los culpables son otros, pero no dicen quién es otro. Señor delegado de Hacienda, estoy viendo en este informe de que, además de todas estas cosas y algunas previsiones que usted bien ha dicho, que algunas tendremos que esperar a que el Ministerio lo haga de esta manera, vemos que nuestro señor secretario nos dice que tenemos que cambiar hasta 7 ordenanzas. Según nuestro técnico, que tenemos que adaptar 7 ordenanzas porque ya no nos vale para este régimen o esta forma de gestionar. Tenemos que adaptarla por la necesidad de que. Esto es una de las medidas que quiero comentar, de que el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria también tenía otras opciones, como bien ha explicado el señor concejal, pero que también tenía otras directrices fuertes también. Nos decía nuestro interventor hace unos días, aquí sentado a la izquierda de nuestro delegado de Hacienda, todos lo conocen, nos decía de que para el pueblo la mejor medida es tener que pagar estos préstamos no en 10 años, sino lo máximo posible, y aquí las corporaciones van más desahogadas. Pero había que tener dedicación, esfuerzo y, como me gusta a mí decir, muchos pantalones. Tomar decisiones. Bien, el equipo de gobierno, en mayoría, para otras. Decir también, porque yo me gusta decirlo todo, de que tanto una opción como otra estamos a la espera y una y otra tienen sus necesidades y sus problemas también a nivel con el Ministerio de Hacienda. Pero hombre, a mí, por lo menos a mí, me parecería más valiente y más razonable que se optara por dar esta deuda, pagarla en más tiempo, aunque realmente tuviéramos que apretarnos más el cinturón. ¿Qué ocurre con esto?
se toma una decisión de que es un año más de carencia a lo que se pide, y es cierto que en este año que estamos, en este y en el que entra, nos desahogamos un poco más. Pero la pregunta es, ¿qué ocurre en el 2015-2016? Que estaremos más apretados. ¿Qué significado le veo yo? Que no es la adecuación política, que ya me falta que está explicando, para decir que lo que hay es una maravilla, ¿no? Es la decisión política que no le gustan a ellos tomar ahora. Ellos quieren terminar de decir, oiga, usted, que yo llegué aquí, había 70 millones de euros aproximadamente, y eso es lo que hay. Hemos mantenido, no se nos ha caído un montón más. Pero sin embargo nos dicen de que las siguientes corporaciones que elija el pueblo, la que elija, vendrá aquí atada de pie, mano, cabeza y atado muy cerquita a unos billetes a la pared. No se podrán mover. Bien sea el Partido Popular o bien sea el partido que sea. Son medidas estrangulatorias a un pueblo. ¿Bien? Lo que vengo a decir aquí en este caso es simplemente que yo hubiese optado valientemente, como decía el internet. ¿Por cuál? Por pagar esta deuda en 20 años. Y que esta corporación actual de ahora, que os vaya a desahogar un poco ahora, o por lo menos no vaya a correr tanto, o vaya a sudar tanto, que estas mismas preventas las tenga la siguiente corporación también. Y para eso digo que yo optaría por la opción de los 20 años. Probablemente con sus pegas, a igual que esta primera que usted ha dicho, que también falta de que el Ministerio haga también. Es mi decisión, es la que quiero explicar para que los vecinos vayan escuchando de que no es lo mismo tener que pagar un préstamo de 23 millones de euros, 23.400 aproximadamente, y otro de 12 millones, pagarlo en 10 años que pagarlo en 20, no es lo mismo. No es lo mismo. Por lo tanto, a mí me hubiese gustado, pero claro, no tengo esa fuerza democrática para hacerlo. Pero aquí, o para explicarlo, me hubiese gustado que hubiese sido la opción de los 20 años. Porque un pueblo, pagar una cantidad tan importante, que ahora en la siguiente intervención explicaremos qué cantidades son las que vamos a pagar todos los ciudadanos. Me gustaría que se pagara mejor en 20 años que en 10. Parecería más fácil. Pongamos el ejemplo de que un joven tenga que pagar una hipoteca, por ejemplo, de 100.000 euros en 10 años, no le tengo que pagarlo en 30. Se va a pagar un poco más de interés, pero lo que está claro es que este chico joven no va a estar tan agobiado. Pues igual. Y quería dejar manifiestamente en esta intervención y única en este punto, dejar clara de que mi versión hubiese sido optar por la otra opción a los 20 años, para que todas las corporaciones tuviesen el mismo, digamos, rasero de desahogo. Las siguientes corporaciones, insisto, sea quien sea, estarán atados de pies, manos y cabeza. Señor Fernández. Saludos a los vecinos y vecinas que nos acompañan y a los oyentes de Radio Victoria. Señores del Partido Popular, ustedes lo que están haciendo hoy aquí es una actitud totalmente irresponsable, totalmente falta de rigor y de criterio. Ustedes hoy, y a la cabeza el concejal de Hacienda, le dan una patada hacia adelante al problema, se quitan el puerto de encima y se desahogan y se quitan la soga al cuello para este mandato. Lo que ustedes están haciendo es nuevamente hipotecar a los vecinos y vecinas del Rincón de la Victoria en más tiempo. Ustedes lo que están haciendo es que no están afrontando la realidad como es. Ustedes están incumpliendo su plan de saneamiento, que si lo hubiesen hecho y lo hubiesen ustedes acometido tal cual estaba previsto, no tendrían que pedir nuevas medidas. Esa salida que hay a los gastos que generó distintos gobiernos en el Rincón de la Victoria del PP y PSOE, esos gobiernos del bipartidismo que han generado una deuda tan grande por el Rincón de la Victoria, ahora mismo estamos alrededor de los 64 millones de euros. Esa forma negligente de guardar la factura en los cajones, de los cuales el señor Salado, cuando acabe el mandato, habrá estado 16 años generando deuda en este ayuntamiento, 16 años endeudando a todos los vecinos y las vecinas, y que nos vemos cómo se nos recortan los servicios, que nos vemos cómo se nos aumentan los intereses, que nos vemos cómo estamos hablando. Este mismo año, el año en el que estamos, en el presupuesto, se nos decía que teníamos que pagar
7 millones de euros a la banca, de los cuales 3 millones de euros tan solo eran de intereses. Y ustedes lo que están haciendo es, como ya he dicho, pegar una patada hacia adelante. ¿Y en qué marco está esta política? Pues esta política está en el marco de la reforma de la Constitución que hizo de espaldas a la ciudadanía, con ese despotismo ilustrado que le gusta al bipartidismo, en el último mandato de Zapatero, cuando se cambió la política económica de este país y ya no se tenía en cuenta los servicios públicos, sino que lo primero era el pago de la deuda. De ahí, de esa reforma constitucional, emana la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la que nos ha situado en esta situación y es la que nos ha impuesto este modelo de recorte, de subida de impuestos, en definitiva, de adelgazar lo público y de hacer, por lo tanto, que no tengamos herramientas desde el ayuntamiento para ayudar a la ciudadanía en estos momentos en los que nos encontramos. Esa política del bipartidismo es la que ha generado esta situación que tenemos aquí hoy. Señor Antonio Fernández, mire usted dónde hay que recortar en medidas que sean superfluas, en medidas de gasto que no sean necesarias, y no mire usted tanto en a cuántos años más lo va a echar. Sea responsable, no nos deje en la quiebra económica que usted no es capaz de sacarnos. Cada día usted nos está metiendo más, cada vez nos mete usted más en el pozo, y luego lo vamos a ver, porque nos va a endeudar más todavía. ¿Es que a usted no le parece ya que 64 millones de euros es una cantidad importante? ¿Por qué nos endeuda usted más? Señor Fernández, sea usted responsable y no nos endeude más a este ayuntamiento. Nada más en esta primera intervención. Buenos días, compañeras y compañeros de corporación, público asistente y oyentes de Radio Victoria. Quiero reiterar lo que expresé en nombre de los 4 concejales que formamos parte del Grupo Municipal Socialista en este ayuntamiento en la última sesión plenaria, y es que no autorizamos el uso de nuestra imagen en la grabación que realiza en esta sesión plenaria el técnico del Partido Popular. Una vez dicho esto, en esta primera intervención, en cuanto al cambio de las condiciones del pago a proveedores, voy a ser muy breve. Ateniéndome a la información que solicité, información técnica, es decir, un informe verbal por parte del interventor en la Comisión Informativa de Hacienda, y es que dentro de las condiciones y nuevas condiciones que proponía el ministro Montoro para estos planes, que él nos informara y nos dijera técnicamente qué era lo más viable para esta casa. Él, y puede, tiene ocasión aquí hacerlo públicamente en esta sesión, puede rectificar mis palabras si lo que digo es incierto o erróneo. Él abogó por otra opción, porque no da 3 opciones, él optó que técnicamente era más viable otra de las opciones, aunque cargara mayor interés para esta casa, puesto que se alargaba el plazo de 10 a 20 años y el periodo de carencia de 2 a 4, y el tipo se bajaba bastante menos. Una vez dicho eso, que creo que es un aspecto importante que se ha cerrado en la intervención del concejal de Hacienda, también es importante decir, quiero matizar lo que ha dicho el concejal del Partido Andalucista, ha dicho, o lo ha llamado desahogo. Nosotros en nuestro grupo lo denominamos patadas al balón hacia adelante. Ustedes tienen una visión absolutamente cortoplacista y a las pruebas nos tenemos que remitir. Por lo tanto, es muy difícil. Ya criticamos que el gobierno central pusiera sobre la mesa este tipo de programa, que si bien vendría a aliviar la economía de esas empresas, son proveedores, pero desde luego el gran negocio de esta magnífica herramienta que ellos denominan, o han denominado pago proveedores, lo ha hecho y lo está haciendo la banca. La banca es el gran beneficiado de esta gran operación a nivel nacional, porque esto no solo se ha aprobado, se está aprobando y se está modificando en el Rincón de la Victoria, han sido miles los ayuntamientos de nuestro país que se han acogido a este tipo de mecanismos. Ya criticamos en su inicio y en su aprobación las medidas caenitas, la intervención que iba a suponer este ayuntamiento, y a la lista está, de hecho nos remitimos, solo hay que dejar que transcurra
un escaso corto de tiempo en muchas ocasiones para que él nos dé la razón, ¿no?, de lo que argumentamos. Luego lo consideramos una decisión absolutamente irresponsable. Y aquí muchísimas veces se nos ha tachado que en otras ocasiones no éramos valientes, que cuando se tienen los designios de un municipio, de una ciudad media, como es Rincón de la Victoria, el área metropolitana, y bueno, con gran futuro y grandes perspectivas de futuro para la ciudadanía y para el municipio, pues que hay que ser valiente, que hay que adoptar medidas valientes. Yo creo que tienen ustedes una magnífica oportunidad para demostrar hoy su valentía política. No podemos, creo que hay que hacerle caso en estos momentos más que nunca a lo que nos dicen y a lo que nos ponen por escrito los técnicos municipales. Con esto no quiero decir que esta decisión hoy sea ilegal, ni mucho menos. Ya digo que el gobierno central ha puesto sobre la mesa 3 propuestas que se puedan conceder a las que estimen conveniente, pero más en materia económica hay que hacerle caso al equipo económico, porque la situación no solo va a tener consecuencias a corto plazo ni a este mandato. Estamos tomando decisiones que van a afectar no solo a la siguiente corporación, sino a la siguiente, incluso a la siguiente. En este pleno se han adoptado decisiones que van a alargarse en el tiempo hasta el año 2025 y son hipotecas, no son otro tipo de decisiones, no son proyectos, son hipotecas para este municipio, como por ejemplo la privatización del alumbrado que la llevan ustedes al año 2025 o la prórroga de los contratos con FCC o con Aquages. Centrándome, tienen ustedes que ser valientes, escuchar más al equipo económico y no hipotecar a las futuras corporaciones. Oigan, creo que es bastante serio lo que estamos hoy aprobando y para terminar ya, lamentar al menos de nuestro grupo, que hoy 11 de junio, casualmente cuando se formó esta corporación, el 11 de junio de hace 3 años, lo celebremos de esta manera. Es lamentable. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias, compañero de la corporación. Decir que el gobierno ha planteado 3 opciones. 3 opciones. Una primera, como he dicho antes, que sería la ideal. La ideal es tener capacidad de generar suficientes recursos, recaudarlos, para poder pagar las obligaciones de pago que tenemos en el tiempo que hemos convenido, es decir, 10 años. Y así nos rebajan los tipos de interés. ¿Se ha enterado usted, señor Vivar, que nos rebajan los tipos de interés? Pues en la primera de las opciones rebajan 141 puntos básicos, es decir, 1.41. Si hoy pagamos 5,5 de intereses, pues pasaríamos a pagar 4,1. La opción que cogemos... La opción que cogemos es la opción 2, que es mantener el mismo tiempo, no aumentamos el tiempo sigue siendo 10 años. Lo que sí aumentamos es 1 de carencia, y se rebajan los tipos de interés 1,31 puntos básicos, es decir, se pasa de 5,5 a 4,2. Se rebajan los tipos de interés, señor Fernández Ibarra. No se suben los tipos de interés. El primero representaría un ahorro de 1.341.000 euros y este segundo, el más prudente, entendemos desde este equipo de gobierno, serían 764.000 de ahorro. ¿Por qué no cogemos el más valiente, como dicen, excusan desde la oposición? El de 20 años. Sería ideal. Yo en eso comparto la opinión de los técnicos de esta casa. Cuanto más años, mejor. Lo he dicho en más de un pleno. Si me ponen que la deuda que tengo la puedo pagar en 25 años, mejor que pagarla en 10. Sin duda. ¿Por qué no? ¿Por qué hemos cogido la opción B? Pues no hemos cogido esta opción que preconiza la oposición como una opción valiente, porque, primero, va a representar más gastos por valor de 6.745.000 euros.
6.745.000 euros que tendría que pagar el ayuntamiento, todos los vecinos. Y después requiere una serie de condicionantes que entendemos que no es el momento de tomar esta decisión. Y ahora explicaré por qué no es el momento. Más adelante quizás se nos den nuevas oportunidades. Dice que si nos vamos a acoger a los 20 años, dice la ley, si el municipio no está adherido a las medidas de especial situación financiera del título 2 del Real Decreto Ley, como dice, del 8 de 2013, tendrá que reducir un 5% de los gastos de funcionamiento en el ejercicio inmediato siguiente y congelación en los 2 ejercicios siguientes, es decir, no podremos aumentar más gastos. Al cuarto año desde la aprobación del nuevo plan de ajuste revisado, los servicios públicos que se presten se autofinanciarán con tasa y precios públicos. Hoy eso no es así. Por lo tanto, habría que subir impuestos para que cubriese las tasas y los precios públicos. Solo podrán aprobar medidas que determinen un incremento del importe global de las cuotas de cada tributo. Nunca la baja. Nunca la baja. Solo podrán reconocer los beneficios fiscales establecidos con carácter obligatorio por las leyes estatales. Y en cuanto a los potestativos, solo podrán aplicar lo que esté justificado por motivos sociales. Es decir, aquella bonificación de empadronamiento que tiene el IBI no se podría aplicar. No se podría aumentar. Deberán acogerse a la aplicación de coeficientes previstos en el apartado 2 del artículo 32 de la Ley de Catastro Inmobiliario. Bueno, es en el caso de que no hubiese revisión, como en el caso de aquí. Dice, si además la entidad local tuviese impagos por el fondo de proveedores, deberá abrir una cuenta bancaria de uso restringido para atender deudas con acreedores públicos y vencimientos de deuda financiera, incluidos los de la operación de endeudamiento con cargo a los fondos de proveedores. A esta cuenta bancaria se transferiría su participación en tributos del Estado. Es decir, que si hoy, según lo dice, estamos intervenidos, con 20 años, la exigencia sería infinitamente mayor. Por lo tanto, entiendo que es un ejercicio de valentía y de prudencia quedarnos con la opción B. ¿Y por qué? Porque esto se refiere a medidas a adoptar para el Real Decreto Ley 4/2012, que se cogieron 23 millones de euros de préstamos para poder pagar a los proveedores. En el 2013, por el Real Decreto Ley 8/2013, se cogieron 12 millones de euros. Entiendo que el Ministerio volverá a hacer un ejercicio de ampliar las posibilidades de diferir las obligaciones de pago para las deudas financieras. Otra salida hay. Miren, otra salida sí hay. Se lo digo a mis compañeros de corporación, porque a la vez de reducir gastos, que lo estamos reduciendo ciertamente, por todos los sitios, podemos decir que hemos pasado de facturaciones de proveedores en los años 2008, 2009, 2010, por importe de 23 millones de euros, hoy estamos en 14 millones. Ese fue el dato del 2013. 14 millones. Se ha bajado sensiblemente. Esperemos que en el 2014 estemos en torno a 13 millones de euros. Y seguimos bajando. Es un dificilísimo ejercicio de seguir navegando, haciendo cosas y quitando deuda con las entidades financieras, que la estamos bajando, deuda con las entidades financieras. Pero a nadie se le oculta las dificultades de tesorería que tiene esta Santa Casa. Son muchas y variadas. Y en el segundo punto, en el punto 4, me dará ocasión de explicar con más detalle los problemas de la tesorería que nos afectan. Por lo tanto, cogemos ahora mismo una opción prudente, si no valiente, prudente. A mí me encantaría que la decisión hubiese sido otra, sinceramente. Me hubiese quedado bastante más tranquilo. Y es verdad que se hubiese quedado tranquilo para varios años más, pero viendo el coste que eso genera, y esperando una segunda oportunidad que se puede presentar el año que viene, entiendo y entendemos desde este equipo de gobierno que la opción más prudente a coger es la que le estoy ofreciendo. La opción B, que es diferir en un año más la deuda, no ampliar el periodo de amortización y
bajar 131 puntos básicos en intereses. Eso va a representar un ahorro sobre la situación actual de 764.000 euros en toda la vida del préstamo. Muchas gracias. Intervenciones. Argumentos. Vamos a ver. Me dice usted y lee usted unas normas que vienen asociadas a la figura que usted pone. Usted no lo lee. Tengo que decir públicamente documentos que la oposición, al menos yo, no la tengo. Quiere decir que la documentación que se me ha dado no la tengo. Y ahora me dirán ustedes que están en la experiencia, yo lo he pedido. Si ustedes me dan a mí una documentación con 3 opciones, debe las 3 opciones con los problemas que hay. Pero aún sigo defendiendo la opción que estoy, la demanda. ¿Por qué? Vamos a explicarle esto. Usted me dice, es que no me queda otra, estoy tomando la que tengo. O sea, con la toma brea, evidentemente. Ha dicho usted cosas como que, usted, si me cojo a la primera, voy a bajar medio, o sea, una décima más, prácticamente, 4,1, mientras que vamos a hacer 4,2. Quiere decir que vamos a tener un ahorro, pero el ahorro lo tenemos porque el gobierno central nos lo da. Oiga, cójase aquí. Yo felicito al gobierno central, porque nos da opciones a que las corporaciones se hagan un poco en el tipo de interés a pagar. Felicidades, señor Montoro. ¿Vale? Pero vamos a bajarnos a la tierra, vamos a bajarnos al rincón de la vida. ¿Por qué llegamos a esta situación de tener que cogernos a esta? Porque a usted, también como a mí, le gustaría cogerse a la otra. Y usted lo ha dicho aquí muchas veces. Es más, yo recuerdo que usted peleaba aquí al principio de esta legislatura que no estaba todavía los 10 años, que creo que estaban 5. Y usted decía, a ver si no nos puede dar para 20. Fíjate, 3 años después estamos luchando. Que tenemos la de 20 y usted no la puede coger. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Yo voy a hacer un poco de análisis por qué. En el año 2011, cuando entramos aquí en el sentido democráticamente todas estas personas que estamos aquí por el pueblo, usted nos dijo aquí a todos, estoy hablando por la opción. Ya entraré en la forma, en el siguiente punto, como no puede de otra manera, no voy a mezclar un punto con otro. Pero vamos a hablar de la opción, porque estamos hablando de la opción A o B, de A o B. ¿Qué decíamos aquí los que estamos sentados todavía aquí en esta corporación? Porque usted recordará que nos decía a todos los miembros de la corporación, incluso a todos los trabajadores, y en voz popular y en medios de comunicación a los ciudadanos les decía, tenemos que tener un plan de austeridad, todo, y tenemos que empezar, y dio usted un detalle que a mí me pareció interesante. Y dijo usted, si pasamos por la puerta del cuarto baño, esta luz del día, por favor, apaguémosla. Lo digo para los concejales de gobierno, lo digo para los concejales de la corporación, de la oposición, lo digo para los trabajadores, y si algún vecino que pasa por aquí lo ve. Esas fueron tus palabras, más o menos pidiendo ayuda a todos los ciudadanos. Pues bien, en aquellos entonces, algunos de los que estamos aquí, empezamos a poner un mecanismo de austeridad. Y decíamos, paso a leerle algunas que las tengo anotadas aquí, porque sabíamos que íbamos a tener ese debate, señor Fernández. Y digo, felicidades, gobierno central, por darnos estas opciones a rebajar estos intereses. En el momento de ahora, en vez de pagar un 5,3 de intereses, bajarlo al 4,2, usted agradecido, porque son medidas que nos podemos acoger. La que nos acojamos, bien me decía, algunas 700 y pico, o otras 2 millones. Buenas son y cojámoslas. Usted es tipo mayoritario y cojan. Pero hay aquí las medidas que yo le decía a usted en el año 2011. Mire, yo le decía a usted, concretamente a usted, le decía en el año 2011, oiga, si tenemos que tomar estas medidas, si tenemos unos medios en el rincón de la victoria, unos mecanismos, utilicémoslos. Y le puse una moción que se llamaba traer la depuradora, el servicio de gestión al rincón de la victoria. Y la expliqué. Y ustedes la votaron conmigo. Pues mire, ya ha pasado 3 años y la depuradora sigue. Depuradora de porquería. Aguas residuales, un nombre más. Esa porquería dejaba dinero y deja dinero a otra administración. Y yo decía, caray, traigamos aquí la gestión, que lo lleve la empresa que la está llevando, que haga fe, y que nos deje 200.000 euros aquí todos los años. Y ustedes la aprobaron. ¿Qué ocurre? 3 años después, que la depuradora no está aquí todavía. Pues mire usted, empieza con usted ahí a recortar 200.000 euros. Otra medida que le puse también la otra vez,
recordad que esta mujer, ¿no, señor Fernández? Que la aprobamos por unanimidad. Pero claro, cuando al alcalde se le ocurrió de llevar este informe a la Diputación donde él trabaja. ¿No? 3 años para hacer un informe económico. Que nuestro interventor que está ahí sin levantarse lo hace. Lo hice yo aquí. Cerca de 200.000 euros. Bueno, pues no le interesa. Eso es una medida de las que podíamos haber hecho, pero no se hizo, ya en 3 años después no. Otra de las medidas que presenté aquí fue el tema de que ustedes tomaron un criterio, la palabra de ustedes, señor Fernández, era que tenían un criterio como equipo de gobierno de poner unos sueldos del equipo de gobierno y otro a la corporación de la oposición. A la oposición se lo recortó un 70%, que yo lo vi bien y lo sigo viendo bien en el sueldo a los portavoces de la corporación de oposición. Y yo decía, oiga, me parece muy bien, quiten ustedes el 70%, pero oiga, por lo menos ustedes pongan un poco de ética y quítense el 20%. ¿No? Eso no es. Otra medida que pudiera ahorrar cada año otros 100.000 euros aproximadamente. Ya tenemos 200.000, más de 1.300.000 por año. Otra medida que presenté como opción, medida, es que hoy estamos hablando de medidas, de fórmulas. Dice, han contratado ustedes a 6 cámaras de confianza, que lo pueden hacer porque entra en el espacio del rincón de la porque entra. Tenemos técnicos en este ayuntamiento con los brazos cruzados que pueden hacer estos mismos servicios. Estamos hablando de 6 puestos de trabajo que están cobrando la severa cantidad, alrededor de los 300.000 euros entre sueldo, no cada uno entre todos, sueldo y seguridad social. Y dije yo, todos no, pero un 50% para él. Porque la verdad es cuál es la función que tienen estas personas políticos públicos. Yo no la veo. Mucha gente me la pregunta, pero yo no lo sé porque es que algunos ni lo veo. Pues tampoco fue una medida buena. Yo no acepté a que tuviera. Bien, esta es otra medida. Otros 120.000 euros más por año. Ya damos 450.000. También presentamos una moción con mi grupo de revisar todas las áreas con portavoces de todos los grupos políticos y con nuestros técnicos para ver de dónde podíamos recortar en aquellos gastos superfluos que no valiesen o al menos que no dieran tanto malestar a la ciudadanía. Esa moción me la echaron para atrás. Posteriormente esa moción fue presentada por otro grupo de la oposición, concretamente Izquierda Unida, y fue aprobada. Revisar esta comisión. Pero claro, no se llegaron a revisar, le pasó como al informe de la depuradora. Nunca llegaron. Bueno, señor Fernández, estas medidas de las que presenté hasta 3 veces, como usted bien sabe, y 3 veces por revisar, eran medidas para venir hoy, no para quitar este problema grande, pero seguramente que estaríamos hablando hoy en el siguiente punto, seguramente no de 4,7 millones de euros. A lo mejor estaríamos hablando de 1, a lo mejor, y sumamos todo esto por aquí. Otra medida que también he presentado aquí, el tan cacareado sistema energético. Este portavoz que habla, cuando empezó esta corporación, me puse a chillarle democráticamente a nuestra concejala, doña Belén Caballero, decirle, señora Belén Caballero, usted es la responsable del tema energético de esta casa. Existen unos sistemas energéticos, existen unas lámparas especiales, donde podemos ahorrar un 50% de ahorro energético. O sea, de unos 600 y pico mil euros, 600.000 euros. Le compré el teléfono, era simplemente que había apagado, no lo descansaba porque como todo necesitan descansar un poquito. El micrófono no. Me decía, para no perder el hilo, decía, le hablaba yo a mi concejala, la compañera de corporación de Belén Caballero, yo le exigía que eso se hiciera porque era una medida importante. Bien, lo hizo, un año después, lo hizo, un año que perdimos y ahorramos el 50%. Pero además, cuando presenta
cuando presenta este proyecto, le estábamos advirtiendo de que estos informes que presentan, estoy intentando retirarlo un poco porque probablemente así se escucha bien, estoy intentando retirarlo, entre otras cosas porque ya por eso digo porque lo veo en la electrónica y la entiendo un poquillo, ¿no? No es que ni bueno ni malo, es mi profesión. Y por eso, aprovecho para decir que le decía a nuestra concejala en aquellos entonces, que oiga, lo que están ustedes haciendo no es lo que ustedes están diciendo. Y lo veremos dentro de un par de meses. Fíjense, una medida muy importante que hubiese servido para, y se lo decía yo al señor Fernández, incluso en su despacho que existían otras ofertas y se las enseñaba a toro pasado, simplemente para que conocieran. Tenemos un valor de economía en energía al año aproximadamente de unos 700.000 euros, que por 12 años eran 9 millones de euros aproximadamente en los 12 años. Por los años que se ha adjudicado ese servicio. Bueno, pues estamos viendo que ni hay ahorro energético, ni tenemos las lámparas puestas, tenemos unas pocas, la realidad principal. Y en mis manos existen ahora unos recibos que desde mi punto de vista técnico yo ya considero que no llegamos al 20% de ahorro, cuando la oferta presentada por estos señores es el 55%. ¿Qué quiero decir con esto, señor Fernández? Que esto era otra gran medida, un acicate importante de unos recursos económicos que tenemos en esta casa, que se lo hemos dado a una empresa privada para que haga su negocio en 2 minutos. Primero, que se garantice durante 12 años que no esté ninguna empresa aquí a reducir kilovatios hora, que solo va a cobrar ellos. Y 2, incumplimiento. Por lo tanto, no tenemos reducción. Si lo hiciéramos, o lo hubiésemos hecho, o lo hubiesen hecho ustedes bien, hoy estaríamos hablando de una reducción de un 55% como comentaba. Pero yo estoy esperando el informe de nuestro interventor, si está como que yo conmigo, señor Fernández, de traer en este mes que viene, y ya veremos si ese 55% está aquí. ¿Por qué explico esto? Porque sería otra medida a tener en cuenta ahora desde hace ya 2 años. Más el desperdicio. ¿Por qué digo esto? Muy fácil. Porque tendríamos ya un ahorro en unas medidas que podemos hacerlo, pero no hemos querido, mejor dicho, no habéis querido. Y hoy nos encontramos en esta situación que usted quiere, pero no puede. ¿Qué es lo que usted me viene a decir? Ya me gustaría, estoy de acuerdo con usted. Por eso yo he dicho que había que tomar una variante. Pero es que pusimos los mimbres en aquellos entonces. No se escuchó. Es más, no sabíamos cómo teníamos la cara de uno que hablábamos. Y hoy tenemos otros problemas. Hoy tenemos. Pero fíjate, yo sigo dándole gracias a Dios, porque es que nos dan una medida para rebajar esos 5,25 puntos de interés. Es importante. Es importante. Pero también hay otro punto que no está aquí. Este punto es que tenemos que modificar porque nos obligan, como estamos interveniendo, nos obligan a modificar. Tenemos que ya empezar a meter la cabeza por el agujero. Por el agujero. Y yo digo, pues a pesar de todas estas dificultades, vamos a cogernos, aunque paguemos 6 millones de euros más en 20 años, porque usted no ha explicado cuánto vamos a pagar en los 10. Pues seguramente pagaremos el diferencial del 1,41. Esa es la diferencia que hay. Porque en este, ¿qué pasa? Que si podemos 10 años lo pagamos intereses, lo pagaremos, digo yo, ¿no? Ahora lo explicaremos en el siguiente punto, que es el tercero, lo que vamos a pagar en el año 2016. Digo yo, que si con esta medida nos ahorramos 6 millones, entonces tenemos que pagar más a largo plazo. Pero lógico, que de cajón, eso dicen, como dice la señora Carrera, hasta los banqueros, este es mi negocio, y hay más tiempo que me dan mi dinero. Pero que algo pagaremos también con los 10 años, ¿no? E insisto, Carlos, vengo a decir con esto, señor Fernández, que existían medidas. Habíamos puesto medidas debajo de la mesa. Este es mi debate. Medidas debajo de la mesa. Nuestro alcalde decía, hombre, es que otros concejales por ahí cobran más que nosotros. ¿Vale? Pero es que acá hay un cambio también, pero no. Es que yo tengo 6 puestos de confianza, pero que los 6 puestos de confianza tengo que hacer alcalde. Es que no lo hace falta todavía. Es que no lo hace falta. Ya me gustaría que usted explicara un día qué hacen los 6 cargos de confianza, los 6, que algunos, insisto, si lo están haciendo, se decía yo, es una medida de ahorro, para que hoy no nos viéramos
pues a un concejal que ha luchado, bien luchado, como usted lo ha hecho, señor Fernández, por 20 años y hoy, cuando la tiene que levantar la mesa, dice, no la puedo coger. No la puedo coger. No es penoso. Yo lo que digo. Lo teníamos medido. Pero sin embargo, lo decía José María Gómez y eso, pues claro, Ricardo, a este, bueno. Ustedes no lo conocen a este, ¿no? Eso me decía la Franco. ¿Ustedes conocen a este? Usted no va a dar mis lecciones, me decía. Pues bien, explico usted la lección y díganlo a todos los vecinos, porque en el siguiente asunto vamos a hablar de lo que me parece, de los dineros, se los digo a todos los vecinos, porque yo te lo voy a explicar. A ver quién es el que nos entera y a ver quién es el que nos ayuda. Muchas gracias. Sí, bueno, me quiero dirigir ahora a los oyentes de Radio Victoria, a los vecinos que están en este salón de pleno. Usted, Ildefonso, debe 1.545 euros. Usted, Feliciana, debe 1.545 euros. Paulino, debe 1.545 euros. Esa es la deuda que tenemos por habitante. Todos y cada uno de los vecinos y vecinas del Rincón de la Victoria debemos 1.545 euros. Son en total 64 millones de euros. Estamos en el top 5 de la provincia de Málaga en deuda por habitante. Somos los campeones. En eso estamos en los 5 primeros. Mire usted, el señor concejal de Hacienda, usted cuando entró aquí tenía una misión que era la de sanear económicamente este ayuntamiento. Usted ha sido incapaz de domar ese caballo. Ha sido totalmente incapaz de conseguirlo. Todo lo contrario. Usted parece que se ha subido en el caballo de la tina porque por donde ha pisado la gestión del gobierno económicamente del PP no crece ni la hierba. Porque ustedes están esquilmando todos los recursos que tiene este ayuntamiento. Todos. Ustedes han esquilmado los recursos del alumbrado público que han privatizado y que se han embolsado esos ingresos. Ustedes han dilapidado el tema del canon del agua, que han privatizado y que han asumido de un solo golpe en este mandato y no año a año como correspondía. Ustedes han dilapidado también la privatización de la empresa de limpieza ENSA y ustedes han agotado el canon en un solo golpe en lugar de hacerlo año a año. Todos los recursos públicos, todos los recursos que teníamos en este ayuntamiento, ustedes lo han dilapidado. Ustedes gobiernan como si no hubiese mañana. Como si no hubiese mañana. A ustedes les da igual. Son irresponsables y no se atienen a los planes de ajuste y los planes de saneamiento. Planes que ustedes aprobaron. Y que si usted hubiese cumplido y hubiese hecho cumplir a su equipo de gobierno, hoy se podría acoger a la condición más ventajosa, que es la que tiene un tipo de interés más bajo y no a esa posición moderada que usted defiende. Y luego otra estafa. Y esta a nivel general del Partido Popular. Fijaros, aquí solicitamos un crédito de 5,5% porque lo tiene que suministrar una entidad bancaria. Si ese préstamo lo hubiese hecho llegar a través del Banco Central Europeo, a través de ICO, lo tendríamos al 0,5%. Ahí sí que habría una rebaja importante del tipo de interés, si hubiese una función pública también en las finanzas, y no la estafa que tenemos, que el Banco Central Europeo le prestó el dinero al 0,5% a la banca para que nos prestase nosotros al 5%. Vaya negocio que hizo el Partido Popular con todos los ayuntamientos y con los ciudadanos y las ciudadanas de los ayuntamientos. Por lo tanto, ustedes no van a tener el respaldo hoy de Izquierda Unida porque ustedes no hacen los deberes. Son el mal estudiante que lo dejan para septiembre y esta vez lo van a dejar para otro curso más. Para otro curso más, con ese año de carencia. Son, por lo tanto, muy negligentes en la gestión económica de este consistorio. Y no es de ahora. Esa política de despilfarro del Partido Popular y del PSOE, que son los que han gobernado en este ayuntamiento, son los que han generado durante estos años los 64 millones de euros de deuda. Esos 1.500 euros por habitante que os decía al principio que tenemos todos y todas que pagar. Porque aquí no se tenía en cuenta los presupuestos, aquí se gastaba y se gastaba.
Y el problema es que denunciando hoy aquí la dificultad económica que tiene este consistorio, quieren endeudarse todavía más y luego tendremos un nuevo endeudamiento. Señores del Partido Popular, su gestión al frente del área económica del Rincón no puede ser más negligente y el problema es que lo vamos a pagar, lo pagan los ciudadanos con la subida de los impuestos que ustedes han impuesto. Fíjese, usted, señor Fernández, si ustedes hubiesen modificado el contrato del agua para que no hubiese que aumentarle el agua todos los años obligatoriamente al vecino y vecino, ustedes estarían haciendo un servicio público, pero no. Por culpa de ustedes, hay que subir el agua todos los años, sí o sí. A pesar de que otras tasas se congelen, el agua lo van a subir todos los años. Y eso es por culpa de ustedes, que han tenido la oportunidad con la modificación del contrato y no han impulsado esa medida. Ustedes son los responsables de subir las tasas en los vagos a aquellos que viven en los pisos y los edificios que actualmente le han incrementado la tasa. Ustedes, por lo tanto, están haciendo que cada día los vecinos tengan que pagar más. Con esa reforma del catastrazo, que año a año van a tener que pagar, vamos a tener que pagar un 10% más que se acumula de la subida del anterior. Esa es la política del Partido Popular, que nos engañó en las elecciones municipales y no nos dijo que iban a subir los impuestos y las tasas como lo están haciendo. Esa es la estafa de un programa mentiroso, de un programa falso, con el cual se ganaron la confianza de los ciudadanos para luego hacer lo que les da la gana. Más endeudamiento, más tasas de impuestos, peores servicios públicos. Ese es el resumen de su nefasta gestión. Sí, bueno, cuando damos la bienvenida al público y a los oyentes de Radio Victoria, rectifico porque el Pleno, sepan ustedes que no se está retransmitiendo por la radio municipal, que a todos y a todas nos cuesta 59.900 euros a este municipio. Una vez dicho esto, también quiero decir, o insistir, lo que el propio concejal de Hacienda reconoció en la Comisión de Hacienda el otro día, y es que el Gobierno central no estaba a la altura, no estaba a la altura de las expectativas que había generado y no ha atendido ni ha sido sensible a la petición que desde la Federación Española de Municipios y Provincias se le hacía. Eso se reconoció aquí en esa comisión y mucho nos tememos que va a ocurrir con las condiciones nuevas que también proponga para el segundo pago a proveedores. Por lo tanto, no seamos tan ilusos ni nada halagüeños por lo que pueda venir. Vamos a tenernos al presente que tenemos para arreglar el futuro, pero sin tener demasiada esperanza en el Gobierno porque a la vista están los resultados. Ha hecho usted mención también que ya le gustaría tener más capacidad. Pues gestionen para ello. Gestionen. Pero no cierren el círculo. Ustedes están cerrando el círculo. Por lo tanto, el escenario y el panorama que estamos dibujando aquí esta mañana, el conjunto de la oposición, no es gratis ni es porque seamos agoreros, sino porque ustedes se presentaron unas elecciones municipales con una esperanza, con unas expectativas, en definitiva, mintiendo. Porque había avestruces en el equipo de gobierno con la cabeza metida en la tierra, pero la cuestión es que hoy, justamente hoy, 3 años después, ustedes tienen hasta la cola del avestruz debajo de tierra. Esa es la realidad 3 años después. Si otros tenían la cabeza, ustedes tienen ya hasta la cola. Y les queda, lo lamentable de todo esto, es que queda 1 año de gobierno todavía de la mayoría absoluta del Partido Popular. Esa es la realidad. Y los oyentes, las personas que están aquí esta mañana, dirán, ¿esta gente de qué está hablando? Parecen besugos, no nos enteramos. Porque utilizamos quizás demasiados tecnicismos. Pero es que tanto el gobierno como la oposición tenemos la visión global de la situación real de esa casa. Y esa es la realidad. Entonces tendríamos que hacer un todo para que los ciudadanos vieran y conocieran realmente las decisiones, el calado de las decisiones que ustedes han adoptado en estos 3 años y las consecuencias que van a tener a medio y largo plazo para esta casa. Y usted ha explicado muy bien la medida A, la medida B, pero ¿y la 3? ¿Por qué no la han adoptado? ¿Hay algún informe que diga que no?
porque según usted informó en la comisión, tendríamos un ahorro de 1.344.000 euros. Esa es la cantidad que usted dio en la comisión, con una bajada del tipo de 140 puntos. Bueno, pues a ver si ahora arroja un poco más de luz, porque nosotros no llegamos a entender. La realidad es que han adoptado medidas que nos han seguido estrangulando. Y ustedes, en los supuestos superávit que sustenta el papel, pero que luego no hay cash, como le gusta decir al interventor, no hay liquidez para afrontar los nuevos gastos, es que ustedes esos ahorros, en lugar de quitar gastos, deuda, ustedes han consignado nuevos gastos y han consignado nuevas obras. Ahora, de pagarlas no sé. Pero la ley es cierto que les permite consignar nuevos gastos. Espero y deseo, ya lo propongo, que el supuesto superávit que se tenga, el interventor informe en la línea de quitar deuda y que no permita consignación de nuevos gastos, y mucho menos de nueva obra. Nos están ustedes bloqueando. Estamos a punto de estar bloqueados técnicamente. Y este punto entronca con el siguiente. Y vamos a ver cómo ustedes van a adoptar medidas que son absolutamente desproporcionadas para ustedes, para la venta de humo y el fuego de artificio y en la operación de marketing en la que están instalados. Pues claro, la gente dirá, bueno, pues aquí a la vista no pasa nada. Entonces, si no pasa nada y esto es jauja, ¿cómo van a aplazar el pago de un trimestre de la Seguridad Social y el IRPF de la plantilla de este ayuntamiento cuando hacía casi 20 años que eso no se hacía en esta casa? ¿Eso cómo lo van a aplicar ustedes? Sí, usted dirá que es un aplazamiento. Es un aplazamiento. ¿Y después qué? ¿Eso qué? ¿Que no se va a pagar? ¿Que nos lo va a condonar el gobierno central? Vamos, un toro que está pensando en eso. Va a condonar los ayuntamientos un trimestre de seguridad social al ayuntamiento del Rincón de la Victoria porque somos muy guapos y muy listos. ¿Seguro? No, además lo vamos a pagar con intereses. Y como esa, más. Y ustedes han tenido aquí propuestas de la oposición que venían a mitigar la situación y venían a aliviar tanto las cargas de este ayuntamiento como la carga de la familia. Y ustedes se han cerrado, se han puesto la orejera y obra. Pues claro, eso tiene más venta política, ¿no? La recomendación que le hizo el interventor de dejar el 25% del adelanto del canon por la prórroga de Aquafes, ¿dónde ha quedado? Explíquenlo ustedes también a los vecinos. Esa recomendación del 25% que plasmó el interventor en su informe, ¿dónde ha quedado? Porque ustedes no la aceptaron. No la aceptaron. Entonces, hombre, venir aquí una mañana en una sesión extraordinaria y decirle a los vecinos poco menos que esto es lo que hay. Oigan, que esto es lo que hay. Pues no. Nosotros decimos que no, que ha habido muchísimas otras opciones, otras oportunidades, y aquí, en este escenario, entre tres, ustedes están cogiendo esto, que es la de hacia adelante. Y en el pago proveedores segundo, si van a venir nuevas condiciones, le van a dar a ustedes otra patada hacia adelante. Porque seguro que vendrá con otro periodo de carencia más amplio. Pero luego, ¿qué? ¿Cerramos el ayuntamiento? ¿O seguimos subiendo la presión fiscal a la familia? Porque ustedes se presentaron a las elecciones diciendo que no iban a tocar un solo impuesto ni ninguna tasa municipal. Mentira. Mentira. Y en la prórroga de contrato que ustedes han hecho, podían haber utilizado perfectísimamente y haber negociado nuevas condiciones del contrato y haber aliviado con ese dinero y haber quitado el déficit tarifario que había y no haberlo repercutido en las familias de este pueblo. Pero ustedes optaron por repercutirlo solidariamente entre los vecinos de esta casa. Ese fue el término que ustedes utilizaron. Que ya ves tú, que qué sería, que eran unos cuantos céntimos por cada uno de ellos. Pues como yo le decía, gotita a gotita hace unos cuantos de euros y la situación no está para bromear, ¿eh?
La situación de este pueblo es que ustedes han tenido que poner la placa en un economato y que las colas de bienestar social son de vergüenza y que las ayudas se han tenido que multiplicar y que los colegios este verano van a tener que estar abiertos, los comedores, para darle a gente, a niños de este pueblo, de comer. Esa decisión populista que ustedes se llenaron la boca de criticar al gobierno andaluz, lo han copiado ya hasta 5 comunidades autónomas de este gobierno, algunas de su mismo color político. Por lo tanto, tan populista y tan desastrosa no sería la medida. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Ustedes han subido la tasa de la entrada a carruaje para aparcamiento de más de 5 vehículos. Y usted se reirá y dirá, es que es un eurillo de eurillo. Pues mire usted, en este municipio se lo pueden decir los administradores de fincas.